Hola amigos, bienvenidos a Matecitos y Reflexiones. Estoy acá, soy Yamim, estoy acá con mi amigo Nico y Marcelo. Y hoy día Gracias, vamos a amigo. hablar un poco Hola, Nico. sobre las actividades comunitarias, conectando un poco con lo que hablamos en el episodio anterior. La idea es seguir explayándonos un poco sobre los temas del servicio y cómo ciertas actividades que hacemos están relacionadas a la construcción de comunidad. Maravilloso. Se quedaron tomando mate, se quedaron tomando mate. Perdón, estaba ocupado. Bien, no sé si ¿quién quiere arrancar? Marcelito, ¿querés arrancar? Buenísimo. Sí, se Gracias, ofreció gracias. voluntariamente. Bueno, El episodio anterior. El episodio anterior hablamos sobre el servicio. En realidad era una pincelada simplemente porque, como explicamos, el servicio es bastante amplio. Entonces contábamos un poco sobre nuestra experiencia acerca de, o sea, desde la perspectiva de nuestras propias profesiones y cómo podíamos servir, cómo encaramos el servicio desde nuestra formación profesional, ¿verdad? Y narramos un poco sobre o sea, distintas otras actividades que se realizan en la comunidad. Hablábamos brevemente sobre las clases para niños, sobre los grupos prejuveniles, y que son solo un par de las actividades que la comunidad Bahá'í ofrece a la comunidad, ¿verdad? Y, eh, y bueno, la idea ahora es profundizar porque no son las únicas dos actividades que existen, sino que en el ámbito comunitario el esfuerzo de la comunidad Bahá'í abarca muchos otros ámbitos y llega o sea, a toda la población en un sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, pensemos un poco cuáles son nuestras experiencias o sea, en otros ámbitos. Yo quería eh, comentar de que básicamente, o sea, esta fue mi reflexión, me acuerdo, al final del episodio anterior, de que el servicio básicamente era una actitud. Entonces, en todas las historias que compartíamos decíamos que entonces el servicio es una actitud, y entonces si hablamos de servicio comunitario, o sea, es como una clasificación del mismo servicio, ¿no? Es una Claro. categoría más bien, entonces también es una actitud. Entonces, el servicio comunitario, o la acción social, todo este tipo de iniciativas que existen hoy en día se pueden propiciar a través entonces de la comunidad o en espacios como donde haya más gente, y está invitada a una participación universal. Nosotros la vez pasada comentábamos que nosotros hemos tenido algunas oportunidades de participar en actividades como grupos prejuveniles, clases de niños o espacios con gente para reflexionar, ir a sus casas, visitarles. Y son actividades que nosotros destinamos un tiempo semanal, mensual, qué sé yo, para poder como ampliar su capacidad. Y yo creo que también hay ese otro término, otra quizás como idea con la que me gustaría compartir, que tiene que ver con que también el servicio comunitario dice relación con todo aquello que ayuda al empoderamiento de la otra persona o del entorno. Entonces no llega a la clasificación de algo tan efímero como lo veíamos la vez anterior, si se acuerdan, que yo entrego algo y quizás puede estar clasificado dentro del servicio comunitario, pero es algo más efímero. Cuando el servicio comunitario cobra realmente sentido, para mí, ¿no? Esta es mi opinión, es cuando va un poco más allá, desarrolla capacidad de las personas. Ejemplo de eso es justamente, bueno, ahí donde también conocí a la esposa de Marcelo. Le estamos haciendo publicidad ahora. Tal vez la Eh, conozcan en un futuro. claro, justamente Futuros ahí, episodios. justamente ahí nosotros trabajamos en un grupo prejuvenil, que era este espacio que se llama Shabim, de chicos entre 11 y 15 años. Nosotros fuimos a un colegio, ofrecimos esta actividad y les dijimos entonces al equipo educativo de que queríamos ofrecer un espacio. Éramos dos jóvenes, todavía lo somos. Eh, Habría que ver las cédulas. familia más, familia menos, somos jóvenes todavía. Ah, sí, sí. Entonces nosotros fuimos y ofrecimos un espacio semanal donde íbamos de manera regular. O sea, ella me acuerdo que estaba acá
en Santiago y dedicaba un tiempo entonces a este tipo de actividades. Yo estaba estudiando, tenía la universidad, trabajo, otras cosas, pero nos destinábamos un tiempo en la semana, por ejemplo, para poder ir a ese colegio y poder entregar materiales que eran abiertos, y los padres lo conocían, la comunidad del colegio lo conocía, y era un currículum que les ayudaba entonces a estos chicos de este grupo de edad a que ellos pudieran desarrollar sus capacidades, sus talentos. Y hay historias súper bonitas de ese espacio, porque me acuerdo que habían chicos que participaban y obviamente como toda actividad muchas veces pasaba que dejaban de participar algunos. Y era interesante que una de esas anécdotas es que un chico participó al principio, Cristóbal, y después en el tiempo él dejó de participar, pero empezó a participar su hermana, porque como se tenían que ir juntos a la casa, entonces ella tenía que esperar que él terminara la actividad para irse. Entonces él se iba a jugar a la pelota, y la hermana se quedó y después ella terminó el libro con nosotros y ella participaba en las actividades. De todas maneras, a pesar del poco tiempo que él participó, fue interesante que una vez hicimos una salida con este grupo de edad a un parque, hicimos como un picnic, qué sé yo, preparamos algunas cosas, y fue interesante que de vuelta a esa actividad, la mamá de justamente de este chico de Cristóbal, a pesar de que había participado poco, le resultó tan interesante la actividad y ella incluso nos compartió de que a pesar de lo poco que él estuvo, dijo, realmente yo quiero agradecerles porque básicamente con este espacio yo notaba un cambio en mi hijo. Y yo le dije, oh, ok, o sea, dije, tan corto tiempo ya produjo un cambio, cuéntame más. Y entonces ella me dijo que básicamente en su rutina normal, ella lavaba los platos, o sea, tenía su rutina de la casa, y él se desentendía de alguna forma de ese tipo de cosas. Se sentaba, comía, se iba, veía la televisión, o sea, como que no, estaba en su mundo, ¿no? Y resulta que después de este tipo de actividades que nosotros hacíamos, básicamente espacios donde cantábamos, descubríamos, reflexionábamos, qué sé yo, él se quedaba y la esperaba hasta que ella terminaba de comer. Y luego él se levantaba de la mesa, recogía la mesa, ¿no? Y le ayudaba a lavar la loza, acomodaba las cosas que estaban ahí en la cocina. Entonces, es interesante cómo el servicio comunitario crea una actitud tanto en el individuo, nosotros que propiciamos esa actividad, como también en quien la recibe. Hay un cambio de actitud en ese tipo de instancias. Y conectando un poco con eso, lo que a mí siempre me gustó de estas actividades es, bueno, nosotros hablamos mucho y está interesante este concepto de lo orgánico, ¿no? Y el concepto este de que crece desde un punto, ¿no? Que uno aplica que sea una semilla a esta actividad, un esfuerzo, y la riega y después crece dentro de la comunidad usando los recursos internos, ¿no? Y lo que siempre me gustó fue esto por ejemplo, llegamos en tu caso, ¿no? Contaste, llegaste a uno de los miembros de la familia, de repente otro se involucró, el que había iniciado lo dejó de hacer, pero la madre después se interesa por los pequeños cambios que ve y todo esto, ¿no? Y que me lleva a otra de las actividades que me gusta mucho, que es la parte de los materiales que se utilizan para capacitar a la gente que crea estos espacios, ¿verdad? Que hay una serie de libros en los que te dan ciertas herramientas para tener una comprensión de cuál es la meta final, ¿verdad? Y esto siempre, bueno, esto es lo que normalmente hacemos con los adultos, porque se necesita una madurez como para una comprensión y obviamente también ayuda con la parte de la constancia, saber que esta persona va a ser responsable de ir y de hacer estas actividades, ¿no? Y muchas veces estas mismas actividades abren otras. O pasa al revés, ¿no? Uno inicia con un grupo prejuvenil y de repente los padres se interesan. O el amigo del padre que participa de esta actividad, de repente tiene a sus sobrinos y a sus hijos y a lo que sé yo y cosas así, y se agregan a otras actividades en otros lados. Pero es como que constantemente, como hablábamos en el otro episodio, está creciendo esos círculos, se van agrandando y van cada vez siendo más, o sea, llegando a la comunidad, a convertirla en una comunidad más abierta, más grande, que es la idea final, es, como decía Nico también, ¿no? De que no importa cómo, o sea, lo decíamos, ¿no? No importa cómo nos llamamos, no importa cuál es nuestros planes, mientras que estemos trabajando hacia el bien de la humanidad, seguir trabajando en eso y seguir influenciando a otras personas para que también lo hagan,
en algún momento va a tener una fuerza tan grande que va a empujar al resto de la negatividad hacia un lado y vamos a poder crecer, ¿no? Por eso para mí personalmente la parte de la capacitación de recursos para el uso en estas actividades es algo prácticamente mágico. Es como que uno está viendo detrás de las cortinas de cómo crece esto, ¿no? Y es una de mis actividades favoritas, aparte de que no me va muy bien con los niños, ¿no? Entonces siempre hacia adolescente o adulto, pero siempre está, ¿no? Y después, bueno, con los niños también, seguramente de todos tenemos alguna actividad que hicimos con niños y ver ese entusiasmo que tienen, y es muy notable el cambio, ¿no? De repente, de semana a semana, cuando estás haciendo estas actividades, puedes notar que las actitudes de los miembros van cambiando, se van tranquilizando los chicos cuando llegan, van entendiendo el formato, en muchos casos van ayudando a los que no entendieron cómo hacerlo. Los mismos niños uno ve que van, y después ellos son los que, si lográramos hacerlo de una manera orgánica y como está planificado, ellos mismos van a ser los que después toman la posta de seguir con las actividades y hacer crecer, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tiene una historia de actividades con niños que después hayan pasado a tener otras actividades ellos mismos o con otro grupo que después ellos se conviertan en los generadores de la actividad. Yo creo que mientras pensamos en alguna, en alguna experiencia, porque tal vez no se nos viene de inmediato algún ejemplo, yo quiero reflexionar sobre un término que está muy relacionado con todo lo que ustedes dijeron y Nico lo mencionó también. Gracias. Y es el tema del empoderamiento, ¿verdad? Porque nos preguntamos, porque, por ejemplo, Nico había comentado que siempre tuvo ese deseo de hacer algo por la gente y participaba en diferentes actividades en el que, por ejemplo, iba a ayudar a gente necesitada, llevándole cosas, etcétera, pero que sentía ese deseo de hacer algo como más profundo, ¿verdad? Algo que impacte más. Entonces, algo que me llamó mucho la atención a mí cuando me inicié en todo mi proceso de conocer la fe y de irme adentrando más y consolidando mi identidad como Bahá'í, es la cuestión del empoderamiento, que realmente, porque nos preguntamos qué es lo que genera este cambio, ¿verdad? De estas actividades que hacemos en estas comunidades, después de un tiempo, claro, como mencionó Nico, empiezan a verse cambios en la gente. ¿Y eso es por qué? Porque el concepto que está dentro de todo lo que hacemos es el empoderamiento, que es ayudar a la persona, no es hacer las cosas por la persona, sino ayudar a la persona que desarrolle todas esas capacidades, esas cualidades que tiene de manera latente, como todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de capacidades o cualidades espirituales en el ámbito Bahá'í, no es algo necesariamente religioso, sino hablamos algo que es inherente a todo ser humano, porque todos los seres humanos, sin importar de dónde somos, de qué creencias somos, qué hacemos, etcétera, todos tenemos capacidades y cualidades que están ahí latentes. Algunas tenemos mucho más desarrolladas que, como comenté, por ejemplo, antes, o en el episodio anterior, para tener una clase para niños, por ejemplo, yo necesito ser muy paciente, ¿verdad? Porque los niños son revoltosos, tienen mucha alegría, mucha energía y todo, pero uno tiene que ser paciente. Entonces, tener una clase para niños te ayuda a afianzar esa cualidad o a desarrollar completamente, porque hay personas que dicen totalmente, yo no tengo paciencia, ¿verdad? Bueno, ahí está acá yo, por eso también le esquivo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, el servicio comunitario te ayuda a desarrollar todas esas capacidades, esos talentos que tenés guardados ahí como ser humano, y eso es lo que genera ese cambio visible después, ¿verdad? ¿Puedo complementar algo de lo que tú dices, Marcelo? Que como toda actividad que nosotros desarrollamos, esas mismas cualidades, es como un hábito, básicamente,
¿no? Que uno tiene que generar, y lo que decía hace rato, constancia. No sirve que yo una vez para una actividad específica, ya, soy paciente y a la siguiente entonces me saco de quicio, sino que es desarrollar esa constancia, entonces, como ese hábito. Las cualidades que nosotros desarrollamos en el servicio comunitario tienen que ver con hacerlo cada día es casi como el método científico, o sea, hay que hacerlo cantidad de veces hasta llegar a un cierto punto en el que logramos como una cierta conjetura y decimos, ok, de esta forma me va mejor. Pero entonces las actividades comunitarias, sean cuales sean, sea quien las propicie, ¿no? Como estamos hablando acá, tienen que ver con constancia, con un tiempo en el que nosotros la desarrollamos. Por ejemplo, si nosotros, en el caso que comentaba, hubiéramos hecho una sola vez y a la vez que, por ejemplo, desaparecieron 2 o 3 chicos de la actividad, decimos, ¿sabes qué? No hacemos la actividad. O sea, ¿qué pasa después? Que quizás a la 4ª vez que nos juntábamos, el chico logró esa capacidad, logró entonces esa actitud que su mamá entonces destacó después, ¿no? Entonces es interesante que uno quizás como que en el tiempo, con las pruebas que existen, como que quizás como que se desinfla y dice, ya sabes que no voy a seguir, por aquí no es lo mío, qué sé yo. Pero entonces eso es interesante de poder seguir, ¿no? Sí, una cosita que siempre me gustó es esa conexión, que a mí me gusta mucho conectar muchas veces los conceptos que son muy internalizados dentro de la fe, a traerlos a dichos y cosas que sean un poco más populares como para poder conectar con otra gente, ¿no? De hablarlo, ¿no? Y lo que siempre conecté con esto de generar las capacidades es el clásico dicho ese, ¿no? De que darle un pez a una persona y comerá por un día, enseñarle a pescar y va a poder sobrevivir de eso, ¿verdad? Bueno, lo estoy parafraseando y lo estoy matando a la frase, pero lo que importa es que se Pero entienda el la mensaje. idea la es, fuente. Claro, mi registro es muy mal. 2020. Como periodista, malísimo porque ¿está contrastado eso, señor sí, sí, periodista? no es en formato APA ¿Está lo chequeado? tengo. No, pero lo que siempre me pareció muy interesante es eso, ¿no? Que es un concepto que muchos pueden comprender, pero es muy difícil de ser el motor que genera esa educación, ¿no? Ese dejar de dar esa limosna, de dejar de simplemente dar, ¿no? Uno puede dar, pero dar tu tiempo, tu capacidad, aguantarse los momentos malos, porque van a pasar momentos malos, Por supuesto. y vamos a sufrir tanto porque pasa mucho de que uno pone tanto esfuerzo y se levanta, qué sé yo, un sábado en la mañana en donde está súper cansado, toda la semana vino estando en la escuela o cosas así, y de repente uno como organizador se levanta, va a la actividad y no hay una respuesta, la respuesta esperada, que es ¿cómo es? Nuestras propias ideologías de cómo creemos que esto funcione, y de repente no funciona tanto, nuestras propias expectativas, y no funciona de la manera que esperábamos, y de repente, como dice Nico, no hay que tirarlo todo. Seguir, trabajar, que mientras que afectemos a un alma, mientras que logremos trabajar con una persona, esa puede ser la generadora de miles de otras. Entonces siempre es trabajar en ese concepto y no tener el miedo a decir, no, ¿qué va a ser una persona el cambio? No es eso, ¿no? Así es. Y que para complementar el tema del empoderamiento y responder a la pregunta tuya de si ejemplos de, claro, ejemplos de Volvimos, cambio bien. Marcela la abarca todo, ¿viste? ejemplos de cambio y relacionado con el tema de lo orgánico. ¿Por qué se produce ese efecto orgánico? Porque la persona descubre que es capaz de hacer muchas cosas que antes no se daba cuenta, por ejemplo. Entonces, si yo soy un joven, si yo soy un adolescente que participé en un grupo projuvenil, durante todo lo que dure el grupo, después al final, yo digo, yo quiero hacer también esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que me ayudó a mí como persona, como individuo, y quiero ayudar a otros para generar lo mismo en ellos. Y eso es Quiero lo que mi que hermanito más... menor tenga el mismo proceso, o quiero que mi primito que es más chiquito que aprenda lo mismo, o sea, ¿cómo? Exacto. ¿Sí? Y lo que más se ha visto justamente eso, que por ejemplo, prejóvenes, a medida que van avanzando por el programa prejuvenil, dicen, yo quiero hacer algo. Entonces, bueno, con ayuda de la persona que los está guiando, que es en este caso
se le conoce como animador, ¿verdad? Van surgiendo ideas de qué puedo hacer y ahí surgen los actos de servicio, por ejemplo. E incluso hay muchos adolescentes que se sienten inspirados a hacer más, porque, por ejemplo, ellos empezaron en una clase para niños, por ejemplo, y luego entraron a un grupo projuvenil. Entonces, cuando ya son adolescentes, dicen, yo quiero, o sea, yo me siento capaz, yo quiero tener una clase para niños, por ejemplo. Entonces, eso se ha visto en todo el mundo, adolescentes teniendo clases para niños, ayudando a los más pequeños a pasar por el mismo proceso que les tocó a ellos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, son conscientes de que les ayudó mucho realmente a desarrollarse como personas. Y no quieren detenerse, quieren expandir eso. Y ahí entra el tema del efecto como orgánico de estas actividades y del impacto que genera. Claro. Entonces, yo creo que, esa es la cuestión. yo creo que es importante, como que se trabó, ¿no? No. Creo que sí, ya, pero ahora ya está. Si se trabó, pongan caras lindas, pongan caras lindas. Creo que es importante el poder ver que la actividad comunitaria, la acción social o este tipo de actividades que nosotros podemos comentar, que surgen de la experiencia que nosotros le estamos compartiendo o de las que las personas que vean este episodio se pueden recordar de las mismas cosas que ellos hacen. Es importante como destacar de que uno busca entonces, como hablamos una vez pasada, el bienestar común, la participación universal. Porque al igual cuando conversábamos de cuando yo elijo una profesión para un bien individual, personal, obviamente como que al poco tiempo eso se desmorona, ¿no? Quizás nos cambiamos de carrera o quizás simplemente dejamos de ganar tanto dinero en ese área o bueno, quizás qué cosas pasen. Pero básicamente entonces cuando nosotros hacemos una actividad comunitaria, involucra entonces el que nosotros podamos conectarnos con esa realidad. Y entonces yo digo, ¿sabes qué? A mí me gustaría hacer una actividad acá de este tipo, pero es mi idea y la actividad comunitaria debe tener como tal en su espíritu, en su esencia, el leer la realidad que existe en ese espacio, tiempo, geográfico, como para que haga sentido a las personas que están ahí. Porque yo no puedo decir, ¿sabes qué? Voy a ir y hacer esto, porque pasa mucho. Hay mucha gente que dice, no, me gustaría, se levanta un día y dice, me gustaría hacer tal cosa, va, lo hace, y la gente se queda así como, mirando como de, ¿y por qué? O sea, ¿Para qué? Claro, ¿para qué? y la persona se va así como, ah, mira, qué bueno lo que hice, ¿no? O sea, como con esa actitud. Le enseñan a pescar a alguien que vive en el desierto. Claro, entonces, claro. Entonces, básicamente es interesante de que en el servicio comunitario y la acción social, si es que no hay una lectura de la realidad, del entorno donde yo quiero trabajar, por ejemplo, yo digo, ¿sabes que yo vivo en un edificio, yo vivo en una casa, en una villa, qué sé yo, y acá vive gente mayor, o viven niños, o viven jóvenes? Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Quiero hacer una actividad solo para adultos, y quizás en esa población hay solamente jóvenes. Entonces, es interesante que las actividades entonces también van mutando y se van adaptando a esas realidades. Y entonces yo tengo que ser básicamente un instrumento, ser como un puente, dando mi tiempo, mis capacidades, y por eso, como decía Yamim, hay que capacitarse o tratar de buscar mecanismos para ofrecer un mejor espacio, obviamente adaptado a esa realidad específica. Sí, y para eso es necesario que la persona que quiere servir, o sea, hay una serie de requisitos, pero más que nada espirituales, en el sentido de que si yo quiero hacer ese tipo de actividades, yo para empezar tengo que ser una persona flexible, porque a veces se confunde ser perseverante con ser terco, ¿verdad? Entonces son cosas muy diferentes. Entonces, si yo digo, ya, yo quiero tener una actividad con niños, voy a un barrio y no hay niños. Entonces, no, yo persisto y tal vez recojo 1 o 2 niños, ¿verdad? Pero si tenemos esa capacidad de hacer la lectura de la realidad y ser flexibles y vemos que hay adolescentes, por ejemplo, entonces, bueno, entonces puedo abrir clases para niños, grupos prejuveniles, perdón. Y ha pasado mucho, eso ha pasado mucho en la realidad. Entonces, uno tiene que ser muy flexible en este sentido. Porque uno puede tener sus deseos personales, hace sus planes, pero cuando llega al lugar, la realidad es totalmente distinta. Entonces,
una persona que quiere servir tiene que ser flexible, tiene que ser paciente, es algo que ya se mencionó, porque una actividad no surge al primer intento, realmente. Oye, Entonces, hay que Marcelo, ser... ¿Sí? te iba a decir cuánto nos queda de tiempo. Mire, justamente no, tenemos un minuto para decirles que nos queda, que tenemos que empezar a cerrar. Ah, perfecto, yo pensé que ya no estábamos pasando. No, a punto. Ah, ya. Pero igual, mentalmente empecemos ya a pensar entonces a cerrar a redondear Sí, el tema. sí, Entonces, conectado. Ah, perdón, dale. eso. Que empecemos Sí. ya a cerrar simplemente, porque ya no... Y era de hecho conectado con lo que tú decías, o sea, ampliando un poquito eso, es que básicamente también el caso, como comentamos, Yamín, por ejemplo, es de Argentina, estuvo en Paraguay, ahora está en Estados Unidos, Marcelo viene de Paraguay, está Estuvo en ahora en Israel Chile, también. estuvo, claro, en Israel, o sea, nosotros tenemos realidades en tiempos distintos y de repente también está conectado con las actividades comunitarias ese pensar de que, bueno, si esto resultó acá, tiene que resultar acá, ¿no? O yo siempre lo he hecho así. Entonces también ese es uno de las trampas que nosotros mismos nos ponemos al momento de servir, de abrir actividades comunitarias. Por ejemplo, si yo voy y llego a una comunidad donde hay gente, por ejemplo, que no sabe hablar un idioma y yo les puedo ayudar a conectarse con el idioma, entonces también esa es una actividad que yo, si la mantengo en el tiempo, si es constante, si a pesar de estos desafíos, cosas que hablábamos, soy constante en ese servicio, se vuelve una actividad comunitaria, aprovecho de conocer a otra gente, aprovecho de nutrirme de su experiencia, y entonces es interesante como hay muchos puntos como que uno pudiera entonces desarrollar para poder entonces lograr una actividad comunitaria y en todo ámbito, y a toda escala, o sea, desde su mismo hogar, hasta el barrio, o una ciudad, o un país, qué sé yo, o sea, es un poco más amplio las posibilidades. Entonces, como veo que Marcelo sigue mirando hacia su relojito, ya estamos llegando entonces a la hora. Pusieron como el señor del tiempo, así. No, está bien. El sereno. Resumiendo, quizá un poquito resumiendo el tema, que aprendimos hoy, por ejemplo, que podemos hablar por media hora sobre este tema y si nos va a seguir sintiendo que falta horas. Bueno, que hay tantas actividades comunitarias como comunidades en el mundo, Exacto. ¿verdad? Y una cosa que me gustó mucho la forma en que Nicolás la puso, es por ahí de que las actividades comunitarias tienen que ser de la comunidad, ¿verdad? Tener esa actitud de que esta actividad no puede ser lo que yo quiera únicamente, tiene que ser algo que sea con una lectura de la realidad de la comunidad, no podemos enseñar a pescar a una comunidad que vive en el desierto, ¿no? Y quizás... Hablando y de quizás comida siempre, Shamim. Todavía no almorzaste, ¿verdad? No, pero bueno, y por ahí eso, la comunidad, crear capacidades y bueno, de que siempre hay lugar para crecer, o las cualidades que tenemos que tener son, como dijo Marcelo, la paciencia, la constancia, perseverancia y también por ahí un poco de desprendimiento de nuestras propias ideologías de cómo queremos que esto funcione para que funcione, ¿verdad? No sé, Marce, si tenés algo más ahí para cerrar, ya que vos tenés el horario, vos sabés exacto cuánto queda. No, por favor, todo cierra el perfecto. espacio, Marcelo. No, a lo que voy, claro, el último, claro, dejar bien claro el tema de, por ejemplo, si yo quiero ir a hacer una actividad a un barrio, la idea no es que yo sea el que tenga un montón de actividades, sino que después ayudar a las personas de la Generar comunidad recursos. claro, a que sean Generar ellos capacidades. los que pues impacten en su propia comunidad, ¿verdad? Porque esa es la forma más sostenible de generar un cambio en cualquier entorno, realmente. Ayudar a las personas a que se hagan cargo de su propia realidad. ¿Por qué? Porque son ellos los que conocen cuáles son sus necesidades o sus dificultades, ¿verdad? Entonces, claro, a fin de cuentas, esa es la gran idea, ayudar a las personas de un lugar a desarrollar sus capacidades y a involucrarse, a tener un compromiso con las cosas que ellos sienten que necesitan cambiar para que mejore la comunidad. Así que esa es la idea bastante resumida realmente. Bien. Sí, solo somos tres amigos con un mate en la mano hablando. Con un mate en la mano. Y mucho trabajo por delante. Y mucho trabajo.
Así que, bueno amigos, muchas gracias por seguirnos en este nuevo episodio y bueno, Nico, Yamim, un gusto siempre conversar con ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Salud. Chao, Saludos. un abrazo a todos.